Bueno, ahora sí, ya estamos. Bienvenidos a todos y a todas los que se hayan conectado un domingo a la noche con esta excusa de hablar un poco de criminalística. Como ya les venimos anticipando en las publicaciones que fuimos haciendo y la gente que hemos ido invitando, la excusa que nos reúne hoy para estar acá es conversar un poco acerca de las características de subclase. Obviamente dentro de lo que es el ámbito de la identificación balística. Para eso hoy nos va a acompañar Nehuen. Nehuen Otero es perito de la Policía Federal Argentina, él es licenciado en criminalística. Hemos trabajado juntos muchos años e incluso estudiado juntos también en la facultad, así que además de ser un gran perito es un amigo. Y bueno, es la persona, probablemente una de las personas que más sepa acerca de este tema que vamos a desarrollar hoy, las características de su clase y la identificación balística. Así que le damos la bienvenida y lo introducimos de esta forma a Nehuen. Nehuen, a ver si funciona todo bien, el sonido, si estamos conectados. Debería estar funcionando bien, ¿no? Me escucho medio como lejos, Perfecto. ¿puede ser? ¿Estoy bien? Excelente, bueno, acá la idea de la charla de hoy o del encuentro este que propusimos hoy es que sea algo más bien descontracturado y no una conversación formal y académica como en las que solemos participar o solemos dar. Esto va a ser algo más una conversación que una exposición. Estaría bueno que aquellos que les vayan surgiendo preguntas o inquietudes o incluso quieran aportar, seguramente debe haber muchos profesionales conectados, que nos vayan dando su opinión a través del chat. Ya, bueno, nos saluda Interrumpan Ramiro, con nos confianza. saluda Ray, Carlos, así que muchas gracias por los mensajes. Y bueno, arrancamos, Nehuen, con este tema que teníamos propuesto para hoy, si te parece. Dale. Bueno, a modo de introducción o para empezar con esto, me gustaría que nos cuentes, todos sabemos más o menos de qué se trata esto de la identificación balística, este hecho de o esta acción de comparar o mirar en forma simultánea dos vainas o dos proyectiles para poder encontrar las correspondencias suficientes que a nosotros nos permitan establecer un origen común o una fuente común. Pero me gustaría que a modo de introducción nos cuentes qué es esto de cuando hablamos de características de clase y de características individuales entre estos elementos balísticos. ¿A qué estamos haciendo referencia? Bien. Cuando muchas veces uno tiene que por ahí incluso leer informes periciales o escucha o habla con colegas, hace unos años para atrás había esta frase que bien decís vos, o esta palabra, este nombre que decís vos de característica de clase, no era muy mencionada. De hecho, en la bibliografía latinoamericana, por lo general, no aparece este término como característica de clase. Suele aparecer quizás asociado a otros términos, a otras disciplinas, como la identificación de huella de pie calzado y demás. Pero, ¿qué son las características de clase? Cuando uno los empieza a englobar, termina dándose cuenta que quizás los peritos la conocían, pero de otra forma. Por ejemplo, dentro de las características de clase, primero para tratar de definirlo y que no sea una cuestión de lectura de lo que es un glosario, las características de clase son características que comparten un grupo enorme de armas, sin importar la marca, el modelo y demás. Es decir, un montón de armas que tienen cosas similares y terminan agrupándose en un gran grupo que llamamos clase. Por ejemplo, ¿cuáles son las características principales de clase que miramos en vainas servidas, por ejemplo? Tenemos el calibre, tenemos la morfología que tiene el espaldón del arma que percutió esa vaina, tenemos la morfología del percutor, la morfología del oído del percutor, la posición relativa que tiene el botador y el extractor, eyector y extractor en este caso. Son un montón de conjuntos de características, que son estas en realidad, tampoco son un montón en vainas, que hacen a poder hacer descartes. Por ejemplo, vamos a suponer un oído rectangular, como suele verse en las generaciones, en algunas generaciones de Glock, contra una marca de un oído circular, podríamos hacer un descarte. Estamos hablando de armas que necesariamente son diferentes porque difieren sus características de clase. En proyectiles, por ejemplo, tenemos el diámetro, que es, por así decirlo, de alguna forma hablar de su calibre, tenemos la cantidad de estrías, tenemos el ancho de los altos y los bajos relieves, la dirección. Es decir, son características que son estancas, que son medibles, que son cuantificables, que son fácilmente observables, que nos permiten armar, por así decirlo, grandes
grupos o familias de armas de fuego. A diferencia de las individuales, porque las individuales, lo que la teoría dice es que son características únicas de un individuo, no de un gran colectivo de armas, sino de un individuo en particular. Y cuando hablamos de características individuales, hablamos de patrones microscópicos dejados por las piezas de las armas de fuego, tanto sean proyectiles como en vainas. Unas nos permiten ubicar al elemento incriminado dentro de un grupo de armas de fuego, mientras que las individuales nos deben llevar o deberían llevarnos a un individuo en particular. Por eso uno hablamos de clase y las otras hablamos de individuales. No sé Bien, si... entonces así a modo de síntesis podríamos decir que las características de clase son aquellas características que las armas comparten entre un mismo marca y modelo, por ejemplo, pero que no son únicas de esa marca y modelo, sino que también pueden ser compartidas con otras marcas y modelos. Pero Tal cual. nos sirven para hacer un descarte básico o un primer descarte entre elementos balísticos, ya sea vainas o proyectiles. Sí, de hecho incluso hay laboratorios americanos que solo hacen un descarte si hay diferencia de características de clase. Es decir, tienen prohibido hacer descartes por características individuales, por metodología interna de trabajo. Es decir, solo me vas a poder decir cuando dentro de este material incriminado hay dos armas de fuego, cuando sus características de clase sean diferentes. Si no, vas a tener que caer en un no concluyente. Es decir, son importantes las características de clase porque forman parte de la metodología de trabajo. Es lo primero que miramos. Eh, Ahí radica la importancia de las características de clase. No es que, che, pongámosle un nombre a estas características, no sabemos cómo ponele características de clase. No, no. Son sumamente importantes porque forman parte de la metodología de trabajo. De hecho, es el primero de sus pasos. Bien, en este abordaje, digamos, de lo general a lo particular que hacemos sobre la evidencia, las características de clase debería ser lo primero que miramos al momento de iniciar esta Debe comparación ser entre lo dos primero. elementos. Exactamente. Y solo pasar a una observación de características individuales cuando hay una coincidencia entre las características de clase. Bueno, bien, y entonces acá es donde surge este tercer término que nos convoca hoy o que nos trae a esta conversación, que son las famosas, o no tan famosas, mejor dicho, características de subclase, porque no son ni las individuales ni son las de clase. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué hacemos referencia cuando mencionamos a este tercer grupo no tan conocido, no tan difundido, que son las características de subclase? Bien, acá hay algo que siempre me llamó la atención, que es la gran confusión semántica que se da con el prefijo sub. Pareciera ser que la característica de subclase es algo que se encuentra en las características de clase. Es decir, como si fuera un segundo análisis de las características de clase que analicé primariamente. Vamos a suponer, morfología del percutor, bueno, subclase que sea circular. O más circular o menos circular. Y bueno, entonces eso debe ser Un subclase. subgrupo, se tomaba como un subgrupo dentro de las de clase. Sí, hay una gran confusión, porque incluso he leído en informes periciales que hay peritos que analizando las características de clase y subclase, después pasamos a las individuos. ¿Cómo analizaron las características de subclase? ¿Por qué? Las características de subclase existen en el glosario de la Asociación de Examinadores de Armas de Fuego desde 1992, pero la problemática de la característica de subclase existe desde 1930. La pregunta es, ¿qué es una característica de subclase? ¿Es acaso una subclasificación de las características de clase? No, es algo absolutamente diferente. Pero me gustaría primero, voy a tratar de leer en español lo que es la definición de característica de subclase y después terminar entendiendo por qué se llama subclase sin que necesariamente sea una subdivisión de las características de clase. ¿Qué dice? Cuando leemos lo taxativo, que hasta incluso es confuso, dice que son características discernibles de la superficie de un objeto que son más restrictivas que las características de clase porque son producidas en la fabricación, son significativos en el sentido que se relacionan con un grupo de armas de fuego, pero que es más pequeño que el grupo de las características de clase, y que pueden surgir de una fuente que cambia con el tiempo. Y hay que tener cuidado, esto es lo más importante, hay que tener cuidado al distinguir características de subclase de las características individuales. La realidad es la siguiente, cuando leemos estas definiciones en el glosario no se entiende lo que estamos diciendo. Es complejo, sí, es como que hay Es que decir, tener muy presente. Las traducciones son complejas de por sí, en cuestiones técnicas, pero acá es como que sí, cuesta seguirle el hilo a cuesta un esa montón definición. entender qué es una característica de subclase.
Porque no hay como un manto, por así decirlo, que la disciplina ha echado sobre la definición, que no termina de desnudar del todo qué es una característica de subclase. Para que se entienda, para que lo entendamos todos, ¿qué quiere decir que haya característica de subclase? La siguiente, a mí me sirvió para entenderlo de la siguiente forma. Existe característica de subclase cuando dos elementos comparten características individuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay dos elementos gemelos? Sí, hay dos elementos gemelos. Entonces, si hay dos elementos gemelos, esas características individuales que comparten ya no son individuales. Ya no es de un individuo, porque hay más de un individuo que comparte características. Esos dos individuos o tres individuos que comparten las mismas características son una subclase. Es decir, las características que estos tres individuos comparten ya no se llaman características individuales, porque las tiene más de un individuo. Por ende, se llaman características de subclase. Este grupo de tres es mucho más pequeño que el grupo de 1000 que comparten características de clase. Por eso, semánticamente se llama subclase, porque es un grupo más pequeño. Por eso la definición dice que es mucho más restrictivo, pero la definición no termina de descubrir esto. Cuando uno lee la definición dice, bueno, las características de clase, qué sé yo, serán cosas que comparten armas, un grupo más pequeño. No, no. La gravedad de esto es que lo que está diciendo el término es que hay, por así decirlo, para que se entienda a grosso modo, dos pulgares con las mismas huellas. Esos serían dos pulgares que tienen características de subclase. ¿Y qué quiere decir esto de que hay que tener cuidado al distinguir características de subclase de las individuales? El perito tiene que estar atento de que hay dedos iguales para no decir que las características que yo estoy viendo son de este individuo y no confundírmelas con las de este individuo. Es decir, ¿puede el perito diferenciar cuál de estos dedos es si tienen características de subclase? Porque, o sea, sus características individuales son idénticas, por ende ya no son individuales. O sea, se entiende el juego de palabras, es un poco circular, pero lo que hay que terminar de destapar acá es, por ahí se va a entender de la siguiente, con la siguiente imagen. Te voy a compartir Me pantalla. parece interesante de esa definición que nos leías hace un ratito, dos cuestiones. Por un lado, de que ya comienza a hablar de un grupo, que estas características de su clase corresponden a un grupo y no a un individuo. Y por otro lado, que son Exacto, generadas por un elemento que puede cambiar en el tiempo. Me parece que ahí está como la clave de exacto, la definición de la subclase. exactamente. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? Sí, ahí lo vemos. Bien, acá tenemos, en este gráfico que tenemos acá, que se te va a terminar quizás de entender. Acá se habla de lo que se llaman generaciones. Acá ven primera generación y segunda generación. ¿Qué tenemos acá? Esto que dice acá, ground edge cutter, por así decirlo, es la pieza que está cortando espaldones, ¿sí? Vamos a suponer, estos que están acá, estas pequeñas líneas, ¿mi cursor se ve cuando voy marcando o estoy Sí, 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 marcando? se ve. Bien. Esto que tenemos acá, esta primera generación, son, vamos a suponer, uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaldones, ¿sí? Que fueron cortados por este elemento que tenemos acá, por el ground edge cutter. Vamos a suponer que sea un proceso de fabricación, vamos a poner una brocha. Va cortando espaldones y me corta estos 6 espaldones. Este elemento transmite sus características individuales que tenemos acá, que dice individual characteristic, le transmite sus características a estos 6 espaldones. De hecho, la pregunta sería, ¿podemos definir si estos 6 espaldones fueron cortados por esta brocha? Por supuesto, porque estos 6 espaldones tienen las características individuales que le transmitió ese espaldón. Pero ¿qué pasa? Si miramos estos 6 espaldones entre sí, son iguales. Y acá pasamos a una segunda generación. La segunda generación son los elementos que fueron afectados por estos espaldones. Y hay un signo de pregunta acá. Es decir, si esto fuera una vaina servida, que tiene las características de estos espaldones, no sabríamos decir cuál de estos 6 espaldones fue la que percutió esta vaina. ¿Sí? O sea, ¿quién le transmitió estas características a la segunda generación? Y no sé, porque yo tengo 6 espaldones que tienen y comparten las características que le fue transmitida por esta brocha. Ahora, esta brocha se va gastando en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos enseñaron? No, todas las armas de fuego son absolutamente distintas. ¿Por qué? Porque desde que corta el espaldón número 1 hasta que corta el espaldón número 2 cambiaron sus características. Y eso es falso. Es decir, ustedes imagínense que son el fabricante de armas y tienen una herramienta que hace espaldones. Y yo les digo que cada vez que hace un espaldón se empieza a gastar. De hecho, se gasta tanto que hace algo absolutamente diferente.
Ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuánto me va a durar esta brocha? ¿Cuántos espaldones hago con esto? Y no, 3, 4. Después la tengo que cambiar porque se desgasta. Vamos a decir, no, pará, yo no me pongo una fábrica de armas. La idea es tener una herramienta que al menos me haga 1000 espaldones. Si me puede hacer 2000 mejor, si me puede hacer 3000 mejor, si me puede hacer 5000 un montón. Mucho mejor todavía, más redituable financieramente. Entonces, cuanto más duradera sea esta brocha, ¿cuántos de estos parecidos me va a sacar que en su segunda generación de producción de características yo no voy a poder diferenciar? ¿Qué significa segunda generación? Quiere decir que estas características que fueron generadas acá, en una segunda generación pasan a las vainas servidas. Pero ¿qué pasa? Este elemento sí es único, es decir, esta brocha, pero generó elementos muy parecidos entre sí que van a ser los que generen las marcas en las vainas, supongamos. Al yo mirar esta segunda generación, yo no puedo identificar el elemento de la primera generación que la generó. ¿Se entiende? Por ahí con este gráfico se entiende un poquito mejor. Sí, a ver, Esto a de... modo de resumen, lo que tendríamos ahí es que la brocha o la herramienta de corte está Sí, generando sus marcas o está transmitiendo sus marcas individuales al espaldón, a exacto. los espaldones en A realidad. los espaldones, exactamente. Entonces, las marcas que van a tener sus espaldones van a ser marcas individuales de la herramienta de corte, pero cuando esos Exacto. espaldones transmitan sus características a las vainas hervidas, ya van a dejar de ser individuales pasan a ser características de subclase, justamente por esto, porque hay más de un espaldón que las comparte. Exactamente. Por eso cuando uno lee la definición de característica de subclase, esto no se entiende. De hecho, no Claro. está explicado así. Cuando uno lee la característica de subclase dice, bueno, qué sé yo. A ver, lo traduzco, lo pongo en el traductor de Google, mirá, dice que son más restrictivas, qué sé yo, y el perito lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque encima, todo nuestro proceso educativo, en el cual estuviste vos, lo compartimos y el cual vemos a diario en los estudiantes, es que esto no existe. Entonces, ¿cómo puede ser que haya más de un espaldón igual? No puede ser. ¿Y por qué no puede haber un espaldón igual? Si la idea es que las herramientas se gasten poco, ¿cómo puede ser que no se genere, que el espaldón que inmediatamente lo corta, la herramienta que lo está cortando, no le deja las mismas características? Bueno, Sí, sí, parece ser, un poco es la lógica de la identificación de la marca de las marcas de herramientas, porque si no deberíamos decir que cada exacto, pistola, cuando percute una vaina, se modifica y todas exacto. las vainas serían distintas. O sea, sería como la teoría de la identificación de las marcas de herramientas cíclica. Fíjate que nuestro sustento es las armas de fuego marcan siempre igual, bla, 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 durante un tiempo. Ah, pero la herramienta que hizo las armas de fuego no. Claro. La herramienta que va haciendo las armas de fuego hace un arma de fuego diferente a la otra. Pero las armas de fuego marcan a todas las vainas iguales. Te dicen, Sí, no, sí, pero hay algo como que pará, no cerraría. hay algo que no cuadra en nuestra misma lógica profesional. De hecho, decimos, no, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que las vainas son mucho más blanditas que el acero. Ajá, porque la herramienta que está cortando acero no es mucho más dura que el acero, es carburo de tungsteno, es el metal más duro del planeta que está cortando acero, que es la misma relación que hay entre el Claro. acero y el níquel que pueda llegar a constituir a la vaina o el latón militar que constituye a la vaina. Entonces, si nos ponemos a pensar internamente, más allá de que alguno quizás está diciendo, esto puede ser mentira, si nos ponemos a pensar, es la misma lógica. Es decir, nuestro sustento que nos permite decir que estas 45 vainas salieron de este arma porque el arma no cambió sus características mientras hacía los disparos, bueno, pensar igual, pensar en las brochas haciendo 45 espaldones y sus características quizás no cambiaron. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece un elemento de esta segunda generación, que es una vaina servida? ¿Puedo distinguir a los elementos de la primera generación, es decir, a todos los espaldones que hizo esa brocha? Por eso hay un signo de pregunta. Eso es Ok. una característica de subclase. Cuando dos o más elementos comparten características individuales, De la eso es herramienta. una característica de subclase. ¿Sí? Perfecto. Genial. Estamos hablando, o hasta ahora venimos hablando siempre, o pusimos los ejemplos de espaldones de armas de fuego, pero estas Sí. características de subclase, ¿se dan solamente en los espaldones o también las podemos encontrar en otras piezas como los percutores, las uñas de extracción, los botadores, No, etcétera? están en todo lo que se produzca en un arma de fuego, tiene potencialidad de características de subclase, dependiendo del proceso de fabricación. Pero les voy a mostrar
más que nada en cañones están, es decir, hay cañones que marcan microestrías idénticas, es decir, tanto en altos y en bajos relieves los podemos confundir. Pero les quiero mostrar, a ver si pasó la imagen. Acá tenemos dos espaldones circulares. Estos que tenemos acá son dos fusiles diferentes. Y cuando estos fusiles se miran en el microscopio, de hecho ahí se ve la línea del septum, ¿sí? Fíjense las características, los patrones que dejó en este caso se llama milling process, es decir, es una fresa, la fresadora que hizo el espaldón, tomó contacto, giró y se separó, dejó espaldones que comparten sus características, es decir, son idénticos, fueron hechos consecutivamente. Este es otro caso, son dos espaldones hechos por brochado. Ahí arriba tenemos las... Acá está girada la imagen, el septum corta en horizontal, tenemos un espaldón arriba, otro espaldón abajo, lo mismo de este lado. Y estas son dos vainas, lo que tenemos acá abajo. ¿Cómo transfirieron esos dos espaldones diferentes características que si yo pongo las vainas uno al lado de otro, cualquiera de nosotros diría que fue disparado por un solo arma? Y sin embargo, estas dos vainas fueron obtenidas de dos armas de fuego diferentes. Ahora, estos son ejemplos de espaldones, ¿no? Acá hay un ejemplo, ahora vamos a un ejemplo de percutores. Fíjense en este caso, acá tenemos 5 espaldones. Estos 5 espaldones, fíjense los números de serie acá abajo, los números de serie no son consecutivos, porque si bien estas piezas fueron hechas de forma consecutiva, no son numeradas consecutivamente. Caen en una batea que después son numeradas. O sea que la cuestión es más compleja todavía, porque no es el solo hecho de decir, me manejo tranquilo en la identificación, porque mientras no me maneje con el número consecutivo está todo bien. No, fíjense que las características que transmiten y que nos llevan a confundir, fíjense, acá están la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5. Fíjense que están identificando el arma número 1 o número 3 y es una identificación perfecta que daríamos cualquiera de nosotros ante un espaldón de estas características. Y son armas de fuego diferentes. Fíjense acá la cantidad de percutores, por ejemplo. Este es el extremo anterior, estas imágenes que tenemos acá. Estas dos son vainas, pero estas 4 imágenes que tenemos acá, que parecen un solo percutor, en realidad son dos percutores en juxtaposición. Fíjense sus características en el extremo anterior, son características que se comparten. Fíjense, acá tienen el rifle número 10 con el rifle número 11. ¿Sí? Son dos rifles diferentes. ¿Sí? El rifle número 10 con el número 11. En distintas zonas tienen las mismas características. Y fíjense acá, tanto en la zona inferior como en la zona superior, dos vainas servidas que vienen de diferentes rifles, cualquiera de nosotros diríamos que fueron percutidas por el mismo. ¿Se entiende la gravedad de la característica de subclase? ¿Qué es una característica? Estos rifles constituyen una subclase. Son elementos que tienen las mismas características individuales. Por ende, ya no son características individuales. ¿Entiendes? Es decir, insisto en que dos elementos comparten características individuales que ya no son individuales, porque ya no son de un Claro. individuo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la gravedad de esto para nuestra disciplina? Hay más de un individuo con características idénticas. Eso es la gravedad de esto. Y no Así, al solamente en el menos espacio. al nivel de discernibilidad que tenemos nosotros. Exacto, exacto. Porque la defensa inmediata de cualquiera de nosotros es, pero pará. ¿Ves que ahí hay una microlínea que no la tiene el otro? Sí, está bien, campeón. Pero cuando vos mirás estas dos vainas, le das una identificación. Es decir, acá no interesa cuán individual es la característica individual. Acá lo que importa es si el perito no se está confundiendo. Y hay tanta coincidencia. Es decir, la coincidencia supera tanto a la discoincidencia que el perito, subjetivamente, en cuanto ve la imagen, ya está, perdiste. Porque tu cabeza está pensando en un positivo, no en características de subclase. Entonces, ahí es donde radica la problemática de la característica de subclase. Bien, ¿y cómo juegan entonces los procesos de fabricación o los procesos de mecanizado, los distintos procesos de mecanizado de materiales que hay o de metales que hay, y los procesos de acabado también? Porque me imagino que no todos los procesos de corte o de abrasión dejan las mismas características o tienen la misma potencialidad de dejar características de subclase, y a su vez, si una vez que son trabajados con esas herramientas, después se los somete a algún proceso de pulido o de lijado, también va a variar esa potencialidad. ¿Cómo interactúa todo eso? Bien, se han hecho estudios o se manejan con case report, es decir, se van acumulando la cantidad
de hechos o de piezas en las que se han descubierto características de su clase y se las clasifica en función del proceso de fabricación. Es decir, cuando uno hace una publicación es muy importante determinar el proceso de fabricación, porque dice, che, yo encontré características de su clase en esta pistola. Bueno, ¿qué proceso de fabricación tiene? Y tiene tal proceso de fabricación. Bueno, se van recopilando la cantidad de, de elementos con características de su clase que se descubrieron en función al proceso de fabricación y se ha hecho como un gradiente de los procesos de fabricación que mayor potencialidad de transmisión de características de su clase tienen. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, hay un proceso de fabricación que se llama blasting o blastinado, lo podemos conocer nosotros, que es disparar un chorro de aire o de agua con partículas de acero, con partículas de carburo de tungsteno, incluso hasta con partículas de vidrio, ¿sí? Que lo que hacen es pulir el espaldón. ¿Qué pasa? Ese proceso de fabricación, ¿qué probabilidad hay que dos granos caigan en el mismo lugar en dos espaldones diferentes? Imaginemos 1.000.000 de granos que son Sí, sí, sí. Es un disparados flujo contra... mucho más aleatorio y no es una misma herramienta Exacto, cuyo borde de corte pasa siempre por el mismo sector de exacto. un Es espaldón. decir, la potencialidad es nula en ese proceso de fabricación, en el bed blasting. Pero en realidad es un proceso de terminación. Viene después de otro proceso mecanizado. Pero para que se entienda, vamos por los que menos pueden llegar a producir. Ahora, imaginemos, por ejemplo, que en la fábrica se termina el espaldón con una lija manual. Es decir, el operario mira el espaldón, agarra una lija o una lima y lo lima. No solo que la lija realmente se va gastando un montón, sino que el operario en el movimiento no puede calcar el mismo movimiento permanentemente. Lo pasa en múltiples direcciones. De hecho, vamos a ver espaldones que están rayados por todos lados, porque muy probablemente el operario haya mirado la terminación y dijo, esto no quedó muy bien, agarro una lija, lo lijo. Ese también es un proceso que no transmite características de su clase, o si había características de su clase las termina borrando. Después hay otros procesos de terminación, como por ejemplo se llama lo que es un baño de electrólisis, es decir, lo que se llama plating o platinado, por así decirlo, que por ejemplo se los baña con níquel a las armas. Y bueno, básicamente ahí termina pulido, es como una pintura, básicamente se le pega níquel, entonces las características que tenía el arma por los procesos de fabricación previos quedan tapadas. O se las puede pintar, o se las puede pavonar, y todo depende del grosor que yo le voy dando a la terminación, voy a ir tapando características y quizás termino eliminando cualquier otra característica, entonces no hay riesgo de característica de su clase. Pero hay procesos que sí tienen una gran transferencia. Y es, por ejemplo, tenemos el brochado, que es unidireccional, es una pieza que corta de punta a punta, que son los más utilizados en las armas de fuego para la fabricación de, por ejemplo, acá el espaldón, estos que están acá, fueron hechos por brochado, ¿sí? Una brocha que pasó de punta a punta, genera todos estos patrones lineales. ¿Qué pasa? Los espaldones de Versa, que son todos hechos por brochado. Después tenemos, para hacer una referencia siempre a un arma de fuego, Pietro Beretta utiliza una herramienta circular que se llama mil, es una fresa, que gira y corta y se desplaza. O puede no desplazarse, como en este caso, voy a volver acá. Esto está hecho, pudo haber sido hecho por un torno o pudo haber sido hecho por un mill process. En este caso fue un mill process, es decir, se acercó una punta giratoria y se separó. Es decir, no hubo movimiento de la pieza al momento de hacerlo. Simplemente tomó contacto y se separó. Estos procesos que son de corte sí tienen una gran potencialidad de características de su clase. Pues tenemos ahí el brochado, el mill process, el torneado. Después tenemos algo que es aún peor. La empresa Ruger trabaja con moldeado, es decir, moldea sus correderas y moldea incluso sus cañones. ¿Qué pasa? Pensemos lo siguiente, sin importar el proceso con el cual se hizo la probeta original, yo voy a tener moldeados. Es decir, ahora quizá tengo 200 piezas que fueron moldeadas idénticas y sus características individuales reflejan el patrón original del que fue moldeado. Y eso es gravísimo. No sabemos cuántas correderas iguales hay, sin importar el proceso de fabricación, porque incluso si el positivo fue terminado con blastinado, que uno dice no hay posibilidad de características de su clase, porque los granitos de pólvora no pegaron igual en una superficie, sí, joya. Pero este positivo hizo un montón de moldes. Claro. Es decir, estas características granulares sí ahora se van a transferir. No lo transfirió la herramienta acá, pero de acá se sacaron un montón de moldes que después se transformaron en correderas. ¿Cuántas correderas igual de granular lo tengo? ¿Se entiende? Es decir, los procesos de fabricación
Los de corte, y por lo general los que tienen poca traslación lateral, son los que más dejan. Hay un artículo, después lo vamos a dejar en la charla, el link o como quieran, que están analizados la potencialidad en función de la cantidad de veces que otros profesionales han descubierto características de su clase por proceso. Y ha quedado como un ranking como el brochado, como el que más se encontró. Después el mill process, después los moldeados, los torneados, los percutores que se tornean, se hace el torno trabaja en superficies, hace superficies redondas, es decir, puntas redondeadas, se han encontrado que las características concéntricas, que seguramente si hay algún profesional escuchándonos y ha visto muchos percutores con concéntricas adentro, chiquititas, eso es súper común porque el torno se mueve a la misma velocidad y me puede dejar siempre la misma distancia entre esos círculos concéntricos y tener, no sé, 40 percutores concéntricos iguales, o aún peor, mirá cómo te lo digo. De un positivo torneado, los percutores se moldean. Y si yo tengo ahora 200, 500 percutores iguales, que fueron hechos por torneado del original, y ahora tengo un montón que fue moldeado y tengo un montón iguales, entonces ahí es donde empieza, no me da tanta garantía el proceso de fabricación solo. Tengo que empezar a pensar otras cosas. Sí, lo que Ni me resulta hablar, interesante es que esto nos abre la puerta a empezar a pensar cuando nosotros nos sentamos a identificar en el macroscopio, no solamente en el material que estamos comparando, sino en los procesos de fabricación con los cuales se trabajó el arma o se diseñó el arma tal que cual. percutió, que disparó esos proyectiles, porque Mirá, eh, pensémoslo así, vos trabajaste, nosotros trabajamos juntos un montón de tiempo en el mismo espacio y fuimos educados por la misma institución. Eh, Cuando vos trabajabas o cuando nosotros trabajábamos, ¿cuánto pensabas en los procesos de fabricación? Lo único que no, hacíamos era jamás, nunca. juntar rayitas, hacer esto que tenemos acá, esto hacíamos. Acá, listo, ya está. Nunca pensábamos en procesos de fabricación. Nunca agarrábamos armas y mirábamos, che, a ver esto cómo fue hecho. Bueno, lo que pasa es que, Porque, y acá es donde surge la otra pregunta que te quería hacer, porque nosotros siempre se nos dijo que cada arma es igual a sí misma y diferente a todas las demás, y eso lo repetíamos como un mantra, es decir, no nos cabía en la cabeza que pudiese haber dos armas que marcan iguales. Y si había dos que marcaban parecidas, íbamos a decir, bueno, sí, no, pero el desgaste le va a generar por el uso o el mal uso, características que la van a individualizar. Y ahora vemos a partir de este desarrollo y de estas nuevas características de subclase que no teníamos en cuenta hasta el momento, de que esto de que cada arma es igual a sí misma y diferente a todas las demás, es más bien un enunciado filosófico que una cuestión científica que podamos probar, porque al nivel de visión o dentro de la capacidad de observación que tenemos nosotros, tranquilamente podemos encontrarnos con dos armas que sean idénticas. exactamente. Mirá, nuestro corpus de ideas se sustenta sobre algo bastante flojo, que es este principio de mismidad, ¿no? Que vaya uno a saber de dónde se escribió este principio. Cuando uno escucha muchas veces hablar a muchos colegas sobre principios, ¿quién escribió los principios? ¿De dónde salen esos principios? Pero sin embargo sustentan, se comportan como pilares. Pensemos lo siguiente, se dice y se repite hasta cierto punto sin pensar que todo arma de fuego marca igual a sí mismo y distinto a lo demás. Eso es lo que me hace a mí único, igual a mí mismo. Yo solo soy igual a mí mismo, por eso es de mismidad. Soy siempre igual a mí mismo y distinto a lo demás. Ok. ¿Qué pasa cuando yo agarro un arma de fuego, la misma, y le cambio la cartuchería? ¿Marca siempre igual a sí misma? No. De hecho, no puedo cotejar proyectiles de plomo contra proyectiles encamisados. De hecho, eso ya lo sabemos. Por ende, ya hay una pata de lo que es este principio de mismidad que no se cumple. Uno cambia cartuchería, le cambia la potencia, le cambia los materiales que la constituyen, cambian un montón de cosas y ya no marca igual a sí mismo. Peor, con el uso, las armas dejan de marcar igual a sí mismo. ¿Verdad? De hecho, ni siquiera es el tiempo, sino el uso. Un tirador puede cambiar la identidad de un arma de fuego en un mes y vos que te la compras y la guardás durante 20 años en un cajón, tu arma no cambió con el tiempo, sino con el uso. Y ahora se le agrega esto, que
no solo que hay armas de fuego, o sea, no solo que un mismo arma de fuego puede marcar diferente a sí mismo en función de la cartuchería, sino que además hay armas de fuego que se demostró desde 1930 en adelante, no en Argentina, eso quizá lo podemos abordar en un ratito, pero se ha demostrado que hay más de un arma de fuego que marca igual a otra. Entonces, ¿qué pasa cuando explota por los aires todos los dos elementos que constituyen al principio de mismidad, que es el pilar de la identificación balística, desaparecen? Porque estamos diciendo, lo que nosotros hicimos es tomar un principio filosófico de que nada es igual a otra cosa. Nada es igual a otra cosa. Y no solo eso, de que nada es igual a otra cosa, sino que lo peor de todo es que yo me doy cuenta que nada es igual a otra cosa. Por más igual que sean, yo te voy a decir que no y te voy a demostrar que son distintos. Y en realidad, como principio filosófico o hasta incluso científico, es válido que nada es igual a nada. De hecho, hasta si uno habla de niveles de organización de la materia, nada es igual a nada, salvo hasta el nivel molecular. Solo hay algo igual a algo, por ejemplo, una molécula de agua es igual a otra molécula de agua. Pero después, un vaso de agua no es igual a otro vaso de agua, por más que se parezcan, porque seguramente hay una molécula más en uno y en otro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo cursaba la facultad, a mí me decían, por más igual que sean los elementos, algo de distinto voy a encontrar en uno y en otro. Ajá. Creo que a vos también te lo enseñaron. Y sí, era un clásico. Era la clásica. Por ejemplo, no, si dos televisores salen en serie, yo peso un televisor y peso el otro y seguramente hay 1 miligramo de diferencia. Una sarta de pavadas que en realidad son incomprobables. Porque ante estas igualdades, ante esto que yo te estoy mostrando acá, por más que vos me digas, no, pero algo tiene que haber distinto, sí, pero mira todo lo igual que hay ahí. O sea, ahí está el problema. Claro, No el en si problema pasa por la real. capacidad humana de detectar esa diferencia, porque si Exacto, no, no nos pasa, no terminamos pasa discutiendo un así. principio filosófico que no nos lleva a ningún lado. Exacto. Pero ¿qué pasa? Ese principio filosófico nunca se desnudó con realidad. Es decir, siempre le dijimos a otros que nosotros lo podíamos hacer. O sea, nuestro principio filosófico no funcionó como fundamento científico, sino como un escudo de cualquier crítica hacia lo que puede llegar a venir. Che, pero ¿estás seguro que todas las armas de fuego son distintas? Obvio, son todas distintas. Y si fuera muy parecida, yo igual te puedo decir que son diferentes. La experiencia del examinador. Exactamente. ¿Qué es eso lo que está en crítica? Es que es una cuestión circular. Vos creés en lo que yo te digo porque tenés que creer en mí. Pero pará, nunca terminamos de demostrar cosas. De hecho, todo lo contrario, todo lo que terminamos demostrando termina siendo contraproducente para la disciplina. Pero sin embargo, decimos que nosotros podemos contra la problemática. Sí, sí, termina siendo eso lo que muchos llaman ese salto de fe que tiene que dar la justicia en creerle al perito porque dicen que es científico y porque se autodenomina científico. Y entonces Sí. termina siendo una cuestión más de fe de creer que de realidades demostradas. Yo estoy seguro y puedo apostar un aguinaldo, que si hay profesionales, colegas está escuchando, que le hayan preguntado en un juicio si todas las armas de fuego marcan iguales a sí mismas y distintos a los demás, han dicho que sí. Y lo han dicho que sí sin pensar. Lo han dicho que sí porque es un dogma. Porque lo tenemos, es un dogma fundante de la ciencia forense. Ni hablar en Argentina, ¿no? Que se desconoce la temática característica de su clase, porque no es algo nuevo, no se descubrió el mes pasado esto. No es que, che, guarda, que a partir de ahora, no, a partir de ahora nada, esto está desde 1932. Entonces, en Estados Unidos se entiende como tal, porque hay una construcción de conocimiento distinta a la de acá. Acá hay algo muy importante que también se aplica a la papiloscopía, ¿no? Los peritos te van a decir, yo nunca vi dos armas iguales. Y ahí hay dos mentiras enormes en eso. Es decir, todas las armas de fuego marcan distintas porque yo nunca vi una igual. Primero, para poder decir que todas son distintas porque yo no vi ninguna igual, yo tendría que haber visto todas las armas de fuego Todas. del mundo. Y algo aún peor, me las tengo que acordar a todas. Porque yo no las vi. O sea, me tengo que acordar cada una de las identidades porque no solo que las tengo que ver a todas, sino que las tengo que ver a todas a la vez para estar seguro de que ninguna es igual. Porque si yo te muestro la primera, pasan 1000 armas en el medio y aparece una igual en el arma número 1001, vos te vas a acordar que esta, y por más que la estés viendo, por más que hayan pasado dos iguales, no te vas a acordar la 1 de la número 1000.
por más que esas se parezcan. Porque pasó tiempo, porque tampoco vemos armas todos los días. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos cuánto nos autoengañamos en esto de nuestras capacidades. Sí, yo me acuerdo de todas las armas, nunca vi dos iguales. ¿Te las acordás todas? ¿Y qué pasó si en algún momento pasaron dos armas como estas? Y a vos lo que te pasó es que no te acordabas esta y después volviste a abrir esta. Sí, sí, esa clase de afirmación me parece que es más una excusa para tratar de fundamentar lo que no tiene fundamento o es... nada, cuando te pones a desglosar qué es lo que está diciendo verdaderamente, no tiene ningún fundamento eso de que porque nunca las vi. No se me ocurre a ningún biólogo que diga o que quiere imponer una ley porque nunca vio, porque él nunca vio. Es anticientífico completamente. Todos los gatos tienen cuatro patas porque nunca vi uno con cinco. No sé si Sí, funciona sí, sí, así. no, No sé. no ameritaría más discusión. Eh, entonces, bien, ahora sabiendo que existen estas características de subclase, que son reales, que se han observado, eh, ¿de qué manera podemos saber si cuando lo miramos al macroscopio lo que estamos viendo es una característica de subclase o es una característica individual? ¿Tenemos alguna forma de poder diferenciarlas? Sí, pero es muy difícil. Nosotros en el laboratorio de balística Policía Federal hemos, se trabaja de la siguiente forma. Vamos a cómo se plantea y cuán posible es hacerlo. Porque siempre existen soluciones de como, no, bueno, y compras un microtopógrafo, sí, bueno, pero hay realidades que a veces no son posibles de abordar. Lo que dice la teoría, lo que plantea Nichols, vamos a dejar el artículo, calculo, para que todos tengan acceso y lo puedan leer. Lo que Compartimos. dice es lo siguiente: si tenemos patrones lineales que fueron hechos por brochado, no tenemos que tener en cuenta las líneas que van de punta a punta en el espaldón. Es decir, aquellas vainas que recuperemos y que las comparemos contra el espaldón, tenemos que eliminar de nuestro patrón, de lo que estamos viendo, tenemos que eliminar las líneas que van de punta a punta. Vamos a mostrar un par. Por ejemplo, acá, ¿sí? Esta imagen, ¿se ve acá? Estas líneas, ¿ven que van de punta a punta del espaldón? Todas esas que vayan de punta a punta no las deberíamos ver. Deberíamos colocar la vaina, colocar esto que es un moldeado, ¿sí? Por eso está en color rojo, es un molde del espaldón, cotejarlo, y si todas esas líneas que yo estoy utilizando para identificar van de punta a punta en el espaldón, no las tengo que ver. O sea, tendría que caer en uno concluyente, no tendría patrones para dar identidad. Cuando son circulares como esta, si estas microcaracterísticas le pegan la vuelta completa al espaldón, no las puedo utilizar. ¿Me explicó? Si tengo un arco, o sea, si tengo forma de arco, ahora voy a mostrar otro arma en particular, y van de punta a punta del espaldón esos arcos, y todas esas características van, ese patrón no lo puedo utilizar. Solo tengo que poder utilizar las que empiezan y terminan, o que empiezan en un margen del espaldón y terminan en la mitad, o las que empiezan y terminan dentro de la superficie útil. Porque esas se consideran que son producto de una fractura, de lo que se llama teoría de la fractura del chip, que son individuales, pero si van de punta a punta es muy probablemente que esa misma herramienta la haya transmitido al otro espaldón. ¿Me explico? ¿Se termina de entender? Sí, Ahora, lo que ¿cuál es es el...? bastante complejo poder identificar esa clase de individuales como Exacto, tal, porque la exacto. mayoría Primero, siempre van de un lado a otro, o son sí, completas, o tienen sí. continuidad. De Hay hecho, varias una de las cosas. cosas que buscamos siempre es la continuidad. Exacto. Durante mucho tiempo, por no decir siempre, nos dijeron que lo importante en las características era su continuidad. De hecho, la continuidad es indicativo de características de su clase. Entonces, fíjense lo mal que nos enseñaron durante tanto tiempo. No solo en un principio de mismidad que no existe como tal o no es el sustento de nuestra disciplina, y nos enseñaron a buscar continuidad cuando todos los papers desde 1930 y desde 1992 establecidos por el Comité de Criterio de Identificación de la Asociación. O sea, no es que desde 1992 lo descubrieron, no, desde 1992 están obligados todos los peritos a conocerlo. La continuidad es enemiga del perito. Entonces, bueno, joya, yo tengo que buscar esta continuidad. ¿Y cómo lo hago? Con un moldeado. Por eso se hace acá este molde de color rojo, que es con microsil, o algún elemento de esas características,
y moldear. Pero hay un problema. Yo para poder moldear y ver la continuidad de estas líneas que vayan de punta a punta, y poder descartarlas del patrón, necesito dos cosas. Una, tener el arma. Dos, tener material. Nosotros averiguamos en la división que vale muchísima plata el elemento, esta silicona para copiar espaldones. Y si lo tengo que hacer en todos los espaldones, no da el presupuesto para llevar adelante. Sí, pero además, ¿y qué pasa en los casos en los que no aparece el arma? Un Y enfrentamiento en bueno, el ese cual es el tengo otro solamente problema. vainas o solamente proyectiles. ¿Qué pasa cuando no tengo las vainas? Porque uno dice, y bueno, fácil, tomo las que empiezan y terminan de punta a punta. No sé, porque si nosotros miramos acá, fíjense que esto va de punta a punta, pero el área que afecta al fulminante es muy pequeñita, es esto alrededor de acá. Quizá una línea que empieza acá y termina acá, en la vaina me la confundo como que va de punta a punta, entonces es necesario el arma. Varias cosas. Primero, necesito el arma, necesito saber el proceso de fabricación, necesito saber moldear y necesito saber entender los patrones que van de punta a punta, poder cotejar patrón en el moldeado contra patrón de la vaina que estoy viendo, y ahora, además, tengo que saber mentalmente eliminar las líneas que no tengo que mirar y así todo poder identificar. Por eso digo, ¿hay una solución? Sí, pero para esa solución se hace falta dinero, contar con el arma y muchísima práctica. Es decir, un proceso de reeducación del personal policial. Del Sí, personal y de todas judicial. formas sería una solución parcial, porque tampoco me Exactamente. resolvería todos los problemas. No lo resuelve. No resuelve el problema. Lo que estamos hablando acá es, bueno, si van de punta a punta, es potencialidad característica de subclase. Ahora, ¿estamos seguros? ¿Cuál es la única forma de saber que es subclase? Tener el arma inmediatamente posterior, inmediatamente anterior, y ver que los patrones se repitan. Es la única forma. Después, no, estos son todos cosas que hacemos para reducir la posibilidad, pero no lo sabemos. Sí, y lo que se me ocurre también es que pensando cuál es el rol que tiene el perito dentro del sistema de justicia, si te tuviese que descartar o no pudiese identificar utilizando estas características de subclase, ¿qué pasa cuando el universo es cerrado? Cuando yo tengo que identificar una vaina entre dos pistolas que intervinieron nada más. O en un hecho en donde intervinieron dos o tres armas y solamente tengo características de subclase. O en realidad ni siquiera puedo confirmar que sean de subclase, que Claro. potencialmente podrían ser de subclase. ¿Qué hago? ¿No las utilizo? ¿O no digo nada? ¿O llego a un no concluyente? Porque por más que haya una correspondencia perfecta como un código de barras, como yo sé que tienen potencial de ser de subclase, no las utilizo para identificar. Entonces tengo que caer en un no concluyente. Es como que dependiendo de cuál sea el universo contra el cual estoy comparando mi muestra, No solo esa el marca que yo veo universo, tiene no solo un el valor universo, si diferente. tengo las armas o no, aparte. Es decir, eh, cada caso, y cada caso me genera un universo muestral, pero aparte cada caso es particular, porque quizá el universo muestral es pequeño, pero yo no sé de dónde viene. Es decir, una cosa es un enfrentamiento cerrado, donde dice, bueno, che, mirá, tengo 10 vainas, bla, 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 y tengo 3 armas, fijémonos, y otra cosa Claro, es, donde en ese universo cerrado chico de pocas armas, la probabilidad de que haya dos pistolas que hayan sido fabricadas consecutivamente, o cuyas piezas hayan sido fabricadas consecutivamente, es mucho más chica que si, por ejemplo, lo comparo contra una base de datos, contra un obvio, IBIS. por supuesto. Ahora, el problema está que el perito tampoco sabe cuán poco probable es, ni cuán alto probable es. Ese es el gran problema que tenemos. Lo desconocemos. Es como que, es lo que decís vos, es un salto de fe, porque están estos problemas, pero no estoy del todo No es seguro cuantificable, no es siempre. mensurable. No es claro, yo no te puedo decir, tranqui, en este universo las probabilidades son de 1 en 50 millones que haya armas iguales. No lo puedo decir, o sea, estaría mintiendo. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué hago? ¿Dejo? ¿No lo uso más? No, la idea sería contar con el arma, utilizar, entender el proceso de fabricación, de cómo interactúa la superficie de la vaina o el proyectil con esas características. Es decir, me tengo que poder asegurar que lo que estoy viendo no sea subclase. Y eso no es fácil. Es entendible cómo hacerlo, pero no sé si es del todo practicable. Entonces, Sí, hay, lo que pasa es que lo que yo veo a través de esa técnica que se propone de moldeado es que lo que vos lográs es decir, bueno, la única forma de saber si es de subclase o no es viendo, teniendo en tu poder las piezas consecutivas que se fabricaron y comparándolas para ver si
tienen o no, comparten o no esas características, porque esa sería la única forma fehaciente. Con el moldeado lo único que haríamos es, bueno, sí, determinamos que tienen potencialidad de subclase, pero ¿y? ¿Por qué? Por dos cosas. ¿Identificamos, no identificamos, Que sirven, no dos sirven, las elementos hayan descartamos? sido, porque aparte que dos elementos hayan sido construidos de forma consecutiva, no necesariamente implica que tengan características de su clase. Es decir, no quiere Claro. decir que haya un arrastre de características entre uno y otro. Entonces, que este tenga esas líneas así no quiere decir que el próximo lo tenga. Entonces, es un problema realmente complejo. Pero de verdad esto no es una muletilla para salir, che, esto es complejo. No, no, es complejo. O sea, hoy está poniendo, yo hoy lo leía hoy, las características de su clase están poniendo en juego una revisión de condenas en Maryland, que salió hace poquito, un tipo que estuvo preso 10 años, y se basan en eso, se basan en que los peritos de parte pusieron en tema las características de su clase y no hay respuesta, ese es el problema, que no tenemos certezas ni de cuándo están ni de cuándo no están, porque no tenemos todas las armas consecutivas al momento de trabajar. Entonces, eh, esto es como que a un papiloscopo le digas, che, encontré 4 o 5 dedos iguales. Y vos decís, ¿y ahora qué hago? ¿Y cuál es la forma de darme cuenta ahora? Y no, pero qué probable es que haya 2 dedos iguales en un robo, en un mismo robo. Sí, está bien, pero yo no te puedo decir ni cuán probable es ni cuán improbable es. Claro. Nada, es posta que es Sí, complicado. bueno, y a lo que iba, esa probabilidad de encontrarte con dos piezas iguales aumenta cuando vos cargas esa vaina servida o ese proyectil en un IBIS, porque lo estás comparando contra un universo muestral de, no Obvio, sé, 100.000 pistolas. Entonces, dentro de esas 100.000 es más probable que haya una sí, cercana en el proceso de fabricación que en un universo cerrado. O sea, hay muchas variables que intervienen en esto de poder identificar o no, en esto de dar un origen común o no. sí, un montón. Vos imaginate que, vamos a suponer, armas policiales, o sea, las armas policiales se compran por lote. Ujú. Es decir, ¿cuántas si bien no sabemos el número probabilístico, pero es muy probable que haya armas consecutivas dentro de un lote de armas de personal policial? ¿Qué pasa? Si todas hay un montón cargadas en el IBIS. Muchas son robadas al personal policial y son utilizadas en delitos. La pregunta es, en una base de datos que tengo 50.000, 60.000 armas, ¿cuántas gemelas hay? No lo sé. Y lo peor es que el sistema IBIS no mira entre armas, no se encarga de hacer ese trabajo. No mira entre los testigos de las armas para decir, che, guarda, que tenemos 10.000 armas parecidas, ¿eh? No hace eso. Mira incriminado contra testigo. Entonces, ¿cómo los resuelvo eso? Es muy difícil y peor aún, ¿qué pasa si nunca se linkea una vaina con un arma? Porque de última digo, bueno, linkeo el arma con la vaina, pido el arma, hago el moldeado, bla, miro el proceso de fabricación. Pero si hay entre incriminados solamente, el IBIS me tira incriminado de este homicidio, corresponde al incriminado de este otro homicidio. Y te salta que uno es en Buenos Aires y el otro es en Tucumán. Entonces decís, ¿qué onda ahora? Porque sabiendo que hay armas de fuego que marcan iguales, si son del mismo lote, que pueden, si son consecutivas, ¿esto es individual o son dos armas de fuego que comparten características? La respuesta es aún más, como más aterradora, no lo sé. ¿Y entonces qué hago? Volvemos a lo mismo, no sabemos si son de subclase o verdaderamente son individuales y no Exacto, tenemos forma de comprobarlo. exacto. Bien, Imagínate decirle esto a un genetista. sí, no lo entendería. No lo entendería. Y bueno, y ahora yendo un poco al plano más práctico, porque de lo que fuimos viendo hasta ahora son algunas imágenes de distintos artículos que fueron publicados, se mencionaron algunas publicaciones, eh, y es todo fundamento teórico. Ahora, ¿este problema fue detectado en algún caso práctico, en algún caso que estuviese judicializado? ¿O hay evidencia de que en el país hayamos tenido dos armas que marcaran igual? O termina siendo esto, un planteo teórico en el cual algunos investigadores pudieron detectarlas, pero no tenemos
noción de la verdadera influencia en la aplicación práctica de la identificación. Bien, bien, buena pregunta. Pero pareciera que todo esto está hecho en laboratorio, ¿no? Como que, che, mirá, tienen los moldeados, che, tienen la foto, Tenemos las armas consecutivas, tenemos tenemos las las armas piezas consecutivas, las consecutivas, miramos. las fuimos a buscar, tiramos, ves que marcan. En el Journal de After se puede buscar, poner la palabra subclass y sale lo que se llama case report, que es un case report, reportes de casuística donde surgió esto. O sea, al revés, hubo armas donde la policía detectó y escribió en el journal cuando encontraron eso. Entonces dice, bueno, pero eso quizás sucedió en Estados Unidos. Bueno, en Argentina, no más de, no sé cuándo te lo comuniqué, un mes, una cosa Ponele. así. La división de una compañera, que es Inés Lagolevi, que trabaja en el SAIB, estaba trabajando con otra cosa, una tesina de ella, de otro tema, y nosotros utilizamos che, bueno, vamos a utilizar la Versa que tenemos acá en la división. Ella creo que estaba trabajando con, sí, si algunas se pueden utilizar otras resinas para moldear o algo de eso estaba viendo. No me acuerdo bien, no quiero mentir porque después me va a escuchar Inés y si no te acordás de lo estoy trabajando en mi tesis. Cuestión es que hicimos un moldeado, ella hizo un moldeado de la pistola. Lo pone en el microscopio para mirar el moldeado y dice, che, mirá, estas líneas van de punta a punta, como habíamos dicho que eso podía ser característica de su clase. Mirá, van de punta a punta. Quedó el dato. Y a Ariel, el subcomisario de la división, dice, che, ¿qué número es? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mira vos. Por ahí viene una chica que trabaja en administración de la división y dice, yo tengo 1, 2, 3, 4, 10. Che, ¿cuántos números hay? De hecho, entre las dos hay 4 números de diferencia. 4 números de diferencia. A ver si de casualidad los pusimos y vimos. Vimos por primera vez, en realidad no es que vimos por primera vez detectamos 2 armas de fuego idénticas. Es decir, se ve muy pequeño ahí, no sé si se pueden, no sé en qué tamaño estoy viendo, porque yo por ahí lo veo chiquito. Acá tenemos, estos son los 2 moldeados. Entonces decidimos moldear las dos. Y esto que ven acá, Ahí lo que no se perdón, está viendo, ahora sí, el acá, cursor. ahora sí, perdón, porque Ahora estaba sí. yo haciendo como un Ahí está. nabo en la charla. Esto que tenemos acá son los moldeados, los 2 moldeados. Y acá es una juxtaposición de cómo esas características, fíjense, miren acá en la imagen número 3 y la imagen número 4, es una juxtaposición, son los moldeados, son 2 espaldones diferentes, que los separan 4 números de serie. Son, vamos a decirlo ahora, son idénticos. O sea, cualquiera que ve esto dice, che, ese es el mismo espaldón calcado 2 veces. No. Y esto que tenemos acá son vainas servidas obtenidas de 2 armas de fuego diferentes. O sea, de estas dos que están acá. Sí, lo que se ve Por justamente primer, esa continuidad que vos habías descrito en las características de su clase, que pasan de punta a exactamente, punta. exactamente. Pudimos ver en vivo todo lo que la teoría decía, es decir, che, mirá, todas las que pasan de punta a punta, muy probablemente estén en otra. De hecho, esta perito, Inés, nos alertó desde el momento que supo de la teoría, de decir, che, estas van de punta a punta, ¿serán de su clase? Y después nos pusimos a buscar y dio la casualidad que las dos pistolas están en la división balística. Si hay algún personal policial en cercanías a la división de Azopardo que las quiere pasar a ver, están invitados. Te levantan el teléfono, llaman y las vienen a ver. Porque es importantísimo esto, que además de que nos escuchen y digan, estos dos, ¿qué están diciendo? No, vengan, llamen por teléfono a la división que yo se las muestro. Bueno, este es el claro ejemplo de cómo en un mismo ámbito, en un ámbito chico, pueden convivir la existencia de las dos armas y No, exacto, pueden no ser las dos fuimos a compañeros de buscar a la promoción, dos fábrica. compañeros de móvil, dos... No las fuimos a buscar a la fábrica. Una de las armas forma parte del erario de la división y la otra es de un personal policial que de casualidad trabaja en la división y dijo, che, yo tengo una muy cerca en ese número de serie. Vamos a verla, pim, pum, idénticas. No lo habríamos visto nunca. Nunca, no es que nos pusimos a buscar, che, vamos a salir por todo el mundo a buscar armas o vamos a la fábrica a buscar dos Sí, más. sí, sí, No, fue se dio completamente casual. que uno dice, che, pero es poco probable. Y bueno, pero mira, acá ya hay 2 que se juntaron. O sea, Sí, ¿cuán sí, sí. probable es? Y no sé cuán probable es. Acá están. Y este es otro caso que es una escopeta Mossberg. Esta está hecha por Milling Process.
son dos arcos, que acá, si bien yo no cuento con el arma, esto también lo notamos en la división, si se fijan acá, los patrones que están en la zona del orificio del percutor y los que están abajo son los mismos, o sea, se comparten. Es decir, la herramienta acá se va trasladando a medida que va comiendo, pero deja los mismos patrones. Va haciendo, come acá, come más arriba, porque va girando como un molino que va comiendo, pero el filo va dejando las mismas características, como que un cuchillo sobre manteca lo pase por varias zonas del mismo pan de manteca y me va dejando los mismos patrones. Fíjense que los va repitiendo, ¿ven? La zona 1, la zona 2, la zona 3, se va Claro, desplazando. serían características de subclase dentro de la misma pieza, digamos. Son características de subclase dentro de la misma pieza. Esto, bueno, está por publicarse en Estados Unidos desde la división. Yo no había visto nunca, ni tampoco en la búsqueda de marco teórico, que en la misma pieza se vieran los patrones repetidos más de una vez en toda la superficie, porque por lo general es una sola pieza que corta. Acá es un elemento que va cortando y va dejando lo mismo. ¿Cuán probable es que el próximo espaldón no tenga lo mismo y que me coincidan? O sea, es re jodido esto. O sea, no solo que hay un montón de bibliografía que lo sustenta, no hay un montón de case report que dice, che, pasó un montón de veces en la investigación, sino que al menos en la división balística ya hay 2 veces que esto ya lo vimos. Entonces, y no nos pusimos a buscar, es decir, lo encontramos. Sí, sí, se le empezó solamente a prestar atención y simplemente Pasó. con prestar la atención se encontraron. Exactamente. Bien, bueno, creo que fuimos abordando todos los temas más importantes, o al menos en lo que hace a características de su clase, en este eje que nos habíamos propuesto. Ahora, si te parece, vamos a ver el chat, chequeamos el chat, a ver si hay alguna consulta o alguien que quiera hacer algún aporte. Dale. A ver, voy a empezar desde arriba. Bueno, nos saludan desde Misiones. Geray nos pregunta si la uña extractora de una 9 milímetros Parabellum deja muescas en la vaina al expulsarlo. Bueno, eso sí, las conocemos como características. Bueno, son marcas de accionamiento en realidad, pero sí, deja. Ray Torres nos dice que en el caso de la dactiloscopía se presentó una identificación positiva 100% certera, según 3 expertos del FBI, y sin embargo se demostró en España que el responsable era otro en el caso del atentado. Sí, bueno, ese es el caso de Brandon Mayfield, y acá hay un problema también respecto de informar certeza absoluta, informar porcentajes, que bueno, eso son cuestiones que aborda el PICAST y el informe de la Academia Nacional de Ciencias, que si nos metiéramos ahí tendríamos para otro par de horas charlando. Ya están esas 3 horas por ahí por YouTube dando vuelta. Sí, ya lo hemos tocado en alguna otra charla, ¿no? A ver, Ray nos dice que un genetista les mencionaría el índice de verosimilitud de las armas de fuego. Sí, es verdad, el problema está en que no podemos calcularlo, ¿no? No hay nadie que todavía lo pueda calcular. Recién están trabajando en Estados Unidos con cuestiones experimentales y ni siquiera hay un horizonte de cantidad de años donde el LR, como se calcula en la genética, se puede hablar en armas de fuego por varias cosas. Eso está muy bueno, eso que dice. Pensemos lo siguiente, hay armas de fuego iguales y el arma de fuego no siempre es un marco igual a sí mismo, y además las características del arma no son perennes, no duran siempre. Entonces, armar una base de datos con cosas que varían permanentemente para hacer un LR no es lo mismo que la molécula de ADN. Es decir, es armar una base de datos e ir cambiándola permanentemente. Es súper complejo hablar de LR. Por más que exista el algoritmo y que mire, que coteje, qué sé yo, armar la base de datos que recién es experimental y la está armando el NIST, súper complejo. Así que no nos podemos acostar sobre que se encarguen las máquinas, porque... Al menos por ahora, si bien, bueno, sí. De hecho, recién mencionábamos el PICAST, y una de las recomendaciones que hace es esto de tratar de hacerla a la disciplina o hacerla a la práctica más objetiva. Y bueno, de hecho, desde ese momento hasta ahora se vienen desarrollando un montón de métodos, de formas, de intentos, e incluso ya hay en el mercado
instrumental que promete esto de brindar resultados estadísticos, pero digamos que aprobado, verificado, No, publicado, no hay nada. no. A ver, ¿qué más tenemos? Em, bueno, respecto de las frecuencias estadísticas de esas similitudes en una población, bueno, es un poco de lo que veníamos hablando recién. Nos saluda Marcos Gallardo Rojas, muchas gracias. Jorge nos pide que compartamos el artículo, después se lo podemos dejar en los comentarios Sí, sí, sí. o en la descripción del video, les vamos a dejar los artículos o el material que tengamos. Em, Jorge nos saluda desde La Rioja. Bien, no tenemos ninguna otra pregunta. Más allá de saludos y agradecimientos, nosotros también le damos las gracias por haberse quedado hasta esta hora y por habernos aguantado. Y bueno, podemos ir cerrando. De mi parte, nada más. Simplemente esto, agradecerles. Espero que les haya sido útil o que les haya resultado interesante. Y que esto sea un primer paso o un puntapié a un nuevo mundo de investigación o de cosas para profundizar, porque bueno, obviamente esta charla no es más que introductoria y para presentar el tema o plantear la problemática, pero detrás de esto, como recién venía mencionando Nehuen, hay un mundo por descubrir. Así que te dejo las últimas palabras a vos, Nehuen, por si querés cerrar. Sí, sí, los invito a eso, a que no menosprecien el tema, a que busquen, a que usen Google para buscar subclase, características de subclase, que salen un montón de artículos, que se metan en el journal de arte, aunque sean los titulares, aunque no los quieran descargar todos, pero que lean todos los casos que fueron reportados, a que pensemos un poco en el principio de mismidad. Los invito a aquel que quiera comunicarse con la División Balística de Policía Federal. Las puertas están abiertas porque es un tema que vamos a querer difundir en un futuro, de esto de llamar un poco a la conciencia. ¿Sabes por qué es importante, Juan, la conciencia? Porque vos pensás lo siguiente: vos te informás, te perfeccionás y decís, che, guarda con esto que puede ser su clase. Y después lo agarran dos compañeros más porque se hacen dos revisiones y dicen, no, este tipo está loco. No existen dos armas de fuego marcar igual. Este tipo está loco. O peor, este tipo es cómplice, porque miren los patrones que hay acá. ¿Cómo es que no los vio? Y vos decís, no, pero esperen, puede ser de su clase, porque yo hice un moldeado y van de punta a punta y guarda con esto. Y yo sé, este tipo está loco. No existe eso que dice. Y me procesan a mí. Entonces, entonces uno dice, ¿por qué es importante la difusión? Este trabajo que hacemos y invitarlos a todos los que quieran acercarse a ver las dos armas, es justamente por eso, porque es importante que estemos alertas de que esto existe para para que no nos traten de locos en otros lados y para mejorar la disciplina, para decir, bueno, me tengo que formar un poco en esto. Sí, Leer. es parte de lo que venimos tratando de machacar siempre, de estar actualizado, de acercarse a las asociaciones profesionales, en este caso AFTE, y no quedarnos solamente con lo que nos enseñaron en la facultad, porque muchas veces no solo queda obsoleto, sino que a veces incluso estaba mal. Eso Entonces, es importante también, que no lo dijimos. ¿Qué bibliografía latinoamericana habla de características de su clase? Los libros que agarren, Cibrián Vidrió, Ferreiro, Guzmán. De hecho, hasta Guzmán copió y pegó las cuestiones, los pilares y los rangos de conclusiones, y está mencionado, pero no está problematizado. O sea, es como que está copiado, está pegado ahí, el tema subclase y chao, pasó. Pero ¿quién en Latinoamérica? ¿Qué autor desarrolla las características de su clase como hecho, como tal? Nadie. Está invisibilizado en toda Latinoamérica. Me he tomado el trabajo de buscar y no hay nada. Bueno, entonces es importante salir a buscar una vez que se les despierte el interés al que nos haya escuchado, así sea para contradecirnos, que salgan a buscar y que van a encontrar. sí, bueno, que es interesante esto, que empiecen a surgir debates, discusiones o puntos de vista enfrentados, que estaría buenísimo. No quedarnos solamente con la teoría, con la crítica o con el no, o con el te creo o no te creo, porque termina siendo lo que decíamos, un salto de fe. Yo tampoco pretendo que nos crean a lo que les dijimos nosotros. Si desconfían, si les hace ruido, bueno, tienen dónde buscar, tienen dónde investigar, y yo creo que todo eso termina siendo positivo, termina sumando. Entonces, bueno, seguiremos tratando de organizar esta clase de charlas informales, aunque sea,
para seguir tirando temas y bueno, que sigan siendo una excusa para juntarnos a hablar un poco de criminalística. Sí, por supuesto. Por demás, encantado de que existan estos espacios y por mí que cada vez sean más conflictivos. No hay problema. Siempre es preferible que alguien cuestione a que pongan así, pues se vayan a la casa. Que Sí, sí, ponen porque te así, termina siendo mucho más interesante. sí, obvio, por supuesto, porque lee y después se van a dormir. A mí no me interesa que esa persona me felicite. Me interesa que esa persona, en todo caso, se problematice y diga, che, ¿cómo era esto? A ver, listo. Y ya el día de mañana, prefiero que me diga, che, no entendí esto que dijiste, me mande un mail y me pasás y no sé, porque Bueno, lo que sea. listo, Bienvenido a entonces todos. cerramos acá nomás. Muchas gracias a todos por estar, nos estaremos encontrando la próxima. Les vamos a dejar el material en la descripción del video. Si les resultó útil, interesante, compártanlo, háganlo llegar a sus compañeros, a cualquier persona que consideren que pueda llegar a estar interesada en la temática, porque ya les digo, la idea es que esta charla funcione como un disparador hacia la profundización del tema. Así que bueno, muchas gracias por todo, nos vemos la próxima.